Hola, hoy hablaremos sobre los medicamentos anticrisis o también llamados antiepilépticos y si podemos cambiar la marca de los medicamentos sin preocuparnos. Quédate hasta el final para que resolvamos esta duda. Agradecemos a Biopaz por patrocinar este video. Este contenido es educativo y de divulgación médica, y los patrocinadores no influyen sobre la opinión de los expertos. De hecho, ellos van a ver el video el día en que lo publiquemos. En los últimos meses, después de todo lo que ha pasado, creo que hemos enfrentado múltiples dificultades, y con los medicamentos en general, y con los medicamentos conocidos como fármacos antiepilépticos en específico, todos los días nos enfrentamos a dificultades y algunas dudas. Una de las más frecuentes es, si se cambia la marca del medicamento, ¿hay algún problema o no hay ningún problema? La respuesta, como casi siempre, es depende. Pero, ¿de qué depende? Existen los medicamentos originales, innovadores o de marca. Son los medicamentos que las farmacéuticas que lo investigaron, hicieron los estudios, lo desarrollaron y lo sacaron al mercado, tienen en principio. El promedio de costo de desarrollo de un medicamento nuevo está estimado en unos 250 millones de dólares y en general de 10 medicamentos que estudian solo salen al mercado 1 o 2 de estos medicamentos. Por los gastos de investigación y desarrollo a esas farmacéuticas les dan normalmente con su patente un periodo de entre 10 a 20 años que varía según las leyes del país y los convenios de comercio internacional que tengan, para que sean solo ellos quienes puedan vender esa medicación. Cuando ese periodo de tiempo pasa, ya otras farmacéuticas pueden producir esta misma medicación y ahí es cuando salen los fármacos genéricos. ¿Eso quiere decir que todos los genéricos son malos o que todos son buenos? Pues ese es el asunto. Varían. En Colombia, el INVIMA tiene un proceso de regulación de estas medicaciones. Les exigen a todos que tengan buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio. Esto tiene que estar adecuadamente certificado por las entidades regulatorias del país y eso quiere decir que se verifica que los procesos de ese laboratorio son adecuados, que los materiales que utilizan son adecuados para garantizar que la producción de los medicamentos tengan una buena calidad. Esto en muchos medicamentos puede que sea suficiente, sobre todo en medicamentos con un rango terapéutico amplio, que son la gran mayoría. Un medicamento, pues no lo tomamos, se deshace, se absorbe y se transporta en nuestra sangre para llegar a donde debe funcionar. Esos niveles de la medicación en sangre son las que normalmente se miden para poder determinar la concentración máxima del medicamento después de consumirlo. Y se hacen unas gráficas para definir esa concentración, lo que permite saber si los rangos terapéuticos son bioequivalentes. Es decir, si un intervalo de confianza de concentración está en la gráfica que les cuento, entre el 80 y el 125% de la molécula de referencia o innovadora, quiere decir que puede ser bioequivalente. Entonces, cuando son bioequivalentes, son medicamentos que sabemos que también funcionan en una forma similar al otro, aparte de que tienen buena calidad. Y si es así, ¿en Colombia todos los medicamentos genéricos son bioequivalentes? La respuesta es que no. Hay varios que ya tienen estudios que demuestran su biodisponibilidad y bioequivalencia, pero muchos otros no. Ese, creo yo, es una de las razones por las que aún muchos de los médicos tenemos desconfianza en algunos de los medicamentos genéricos para algunas patologías, para aquellos en donde esos intervalos de dosis en sangre efectiva de medicación para que sean adecuados para el tratamiento de pacientes son muy estrechos. Nos preocupan los medicamentos que no tienen esos estudios. Así que invito a que se haga más énfasis en que los genéricos de medicamentos en Colombia tengan estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Así estaríamos todos más tranquilos. Pero hay otro problema. Existen algunos medicamentos que tienen un rango terapéutico estrecho, como los fármacos antiepilépticos o los anticoagulantes. ¿Y eso del rango terapéutico qué es? Bueno, en este artículo que ven por acá, voy a tomar de ahí una gráfica que nos muestra eso de la bioequivalencia en algunos fármacos antiepilépticos.
¿Se acuerdan que el rango terapéutico se acepta que esté entre el 80 al 125% de la molécula de referencia? Vemos acá en la gráfica que eso implica que hay una variabilidad entre las concentraciones séricas de los medicamentos reales que el paciente podría tener al cambiar la marca. Y en medicaciones cuyo rango terapéutico es estrecho, es decir, en aquellos en que las concentraciones de la medicación en sangre tienen un rango de funcionamiento pequeño porque están cerca del rango de toxicidad, aunque los medicamentos sean bioequivalentes, hay un riesgo real de que se presenten efectos adversos de la medicación o reaparición de crisis de epilepsia, aunque la medicación sea buena. En los medicamentos más antiguos, las concentraciones séricas no aumentan en forma lineal, sino tienen una gráfica diferente, exponencial. Así que es más frecuente ver estas dificultades si cambiamos la marca de medicaciones como fenitoína, valproico, carbamazepina. En los medicamentos de nuevas generaciones se supone que tienen una concentración sérica más lineal, es decir, que sus niveles séricos son más fácilmente predecibles dependiendo de la dosis que se toma, y eso es una ventaja. Y por esas razones no tenemos lamentablemente disponibles la medición de niveles séricos de todas esas medicaciones, pero siguen teniendo un estrecho margen terapéutico, y eso quiere decir que cuando se cambian las marcas de los antiepilépticos es frecuente que podamos presentar efectos adversos o fallos terapéuticos mayores que en otras medicaciones. No es igual que un acetaminofén o un antihistamínico. En esta gráfica les muestro cómo en un estudio hecho en Canadá, cuando cambiaron las marcas de medicaciones a genéricas, en los antiepilépticos se presentó una vuelta de los pacientes a la molécula que inicialmente tenían en un rango entre el 12.9 y el 20.9% de los casos, que son los de las 3 barras que están más altas en la gráfica. Y no es el único estudio. Hay varios estudios que muestran que el riesgo de recaída en crisis de epilepsia o aparición de efectos adversos al cambiar la marca de un antiepiléptico está entre el 10 al 20% dependiendo de la medicación. Como ven, no estoy diciendo que ese riesgo se presente cuando se cambia la molécula innovadora por otra marca. Esto ocurre de hecho cuando se cambia de una marca a otra siendo las dos marcas buenas, no importa qué nombre tengan. Así que ese riesgo de 10 a 20% ¿es mucho o es poco? Pues eso es lo que hay que evaluar en cada caso particular. Hay que evaluar cada paciente. Si ese paciente tiene una epilepsia fácil de controlar, ese riesgo puede considerarse bajo. Y cuando se le cambie la marca de la medicación, un 10 a 20% de las personas van a requerir que se le modifique la dosis de medicación, reajustar de nuevo la medicación a la marca con la que va a seguir en tratamiento. Por supuesto, para ese 10 o 20% de las personas, el presentar efectos adversos o volver a tener una crisis cuando ya estaba controlado, pues no va a ser nada agradable y no les va a hacer gracia. Y dependerá de la persona, porque no es lo mismo una persona que puede estar tranquila en su casa mientras cambia la medicación. Pero si esa persona es un conductor de transporte público o maneja moto, la verdad que ahí sí mejor que no quemen la marca, o en la semana que cambia la marca sería bueno que tenga unas vacaciones y que no pueda conducir, digo yo. Y si ya cambió la marca de la medicación, se ajusta dosis y se mantiene tratamiento con esa nueva marca, ahí nos quedamos. Si quieren causar problemas a largo plazo, lo único que haría falta es que cada mes le den al paciente una marca diferente, porque ahí sí tenemos problemas. Porque ese tratamiento, como les decíamos, lo ajustamos a la marca del medicamento que el paciente está tomando. Y cambiar la marca en forma frecuente, pues nos expone a ese riesgo cada vez que se cambia la marca. Pero si es una epilepsia refractaria, eso es otra cosa. Miremos. De 100 personas con epilepsia, 70 se controlan fácil con 1 o 2 medicaciones y 30 son refractarias. Es decir, que son personas que son difíciles de controlar a pesar de tener varias medicaciones o incluso teniendo tratamientos adicionales. En los pacientes con epilepsia refractaria, lograr controlar las crisis cuando se pone una nueva medicación es difícil. La probabilidad varía según el estudio, pero está más o menos entre el 10 al 15%. Son pacientes en los que para dar el tratamiento farmacológico, para cuadrarlo, nos demoramos mucho.
incluso en mi consulta de epileptología, en estos pacientes con epilepsia refractaria, hacemos planes de ajustes lentos de medicación para mejorar la calidad de vida del paciente, al bajar los efectos adversos y disminuir la cantidad de crisis, y nos podemos demorar en esos ajustes fácilmente un año, lentamente acomodando medicamentos, subiendo, bajando dosis, para encontrar ese equilibrio en que tenemos al paciente lo mejor posible, con la menor cantidad de medicaciones y la menor cantidad de crisis. Y vemos cómo los medicamentos para las crisis de epilepsia no son fácilmente intercambiables. Según los estudios, entre un 10 a 20% de los casos van a presentar recaídas en crisis o eventos adversos por ese cambio de marca de medicación. Miremos solo estas dos cifras. Si tengo un paciente con epilepsia refractaria, al que después de muchos meses logramos tener controlado de crisis o con pocas crisis y mejoramos su calidad de vida, al ponerme a cambiar en las marcas de medicamento, tengo un riesgo de que recaiga en crisis o le empeoren los efectos adversos de la medicación en un 10 a 20%. Ese 10 a 20% en estos pacientes, en mi opinión, es un riesgo muy alto, porque no será tan fácil ajustar las dosis de medicación de nuevo. Y si recaen en crisis de epilepsia, en general los pacientes refractarios tienen un riesgo alto de complicaciones de epilepsia. Pueden aumentar mucho sus crisis o pueden hacer un estatus epiléptico, que es una complicación grave. Muy posiblemente terminen hospitalizados o incluso pueden estar hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Y bueno, después lo devolvemos al tratamiento que tenía para ver si lo volvemos a compensar, ¿no es cierto? Si se descompensó y terminó hospitalizado, devolvémoslo como estaba y solucionado. Pues lamentablemente no funciona tan así. Garantizar que al devolver al paciente al medicamento que ya traía vuelva a estar controlado es algo que no podemos hacer. Una persona con una epilepsia refractaria, cuando se descompensa y reaparecen las crisis o los estatus, aunque volvamos al tratamiento que traía, no hay garantía de que se vuelva a controlar. Nosotros coloquialmente decimos que estamos toreando la epilepsia, porque se puede poner más difícil. Y si un paciente con epilepsia refractaria, que venía con un control aceptable de crisis y efectos adversos de la medicación, se descompensa, pues estoy muy seguro que el dinero que el sistema de salud haya podido ahorrar al cambiar la marca de medicación, y más ahora que las medicaciones en Colombia tienen un control de precio, tienen un precio regulado, no va a generar y no va a compensar el sobrecosto que se derivará de manejar las complicaciones de los pacientes refractarios que vuelvan a tener crisis, terminen hospitalizados o en UCI, o a los que haya que manejar fracturas o traumas por las crisis. Y por supuesto va a generar un impacto negativo que yo considero que es innecesario en la calidad de vida del paciente y de su familia. Además, los pacientes con epilepsia refractaria tienen varias medicaciones que tienen interacciones entre ellas. Tienen resistencia a las medicaciones antiepilépticas. Tienen esquemas de tratamiento no convencionales, dosis no convencionales. En ellos no podemos predecir qué va a pasar cuando se cambian las medicaciones. Es muy difícil. Así que en los pacientes con epilepsia refractaria, yo creo que someterlos a cambios de marca de las medicaciones en forma innecesaria es inadecuado y no tiene mucho sentido. ¿Por qué tendría sentido aumentar sus riesgos de complicaciones en un 10 a 20% si lo podemos prevenir simplemente dándoles la misma marca de medicación que siempre ha tomado o que vienen tomando los últimos meses y con la que se cuadró su tratamiento? ¿Qué justifica ese riesgo innecesario en pacientes con epilepsia refractaria? Yo no veo una justificación clara. Cuéntame tu opinión acá abajo en los comentarios. Ahora, todos sabemos que en los últimos meses hemos tenido escasez de diferentes medicamentos. Y un mes falta uno, el mes siguiente falta otro. Eso ha sido una pesadilla que seguimos enfrentando porque no tener medicamentos disponibles es un problema grande. Y porque estos medicamentos antiepilépticos no se pueden cambiar fácilmente, ¿sí? No es como cuando me duele un brazo, entonces tómate un ibuprofeno. Ay, no hay ibuprofeno. Bueno, tómate un naproxeno. No hay problema, los dos funcionan, ¿no es cierto? Pero en epilepsia no funciona así. Si no hay Vigabatrin, ¿cuál le doy? Pues es que no hay otro antiepiléptico que funcione como el Vigabatrin.
Entonces, no puedo estarlo cambiando fácilmente. Incluso hay medicaciones que están indicadas específicamente para algunos tipos de epilepsia y no tenemos alternativas. Así que esto nos dificulta esa situación. Pero en situaciones como esta, y si por ejemplo hay una marca de medicación que no se vuelve a conseguir, y eso pasa básicamente cuando el laboratorio que lo vende decide que Colombia pues no es un buen negocio para ellos y deja de venderlo acá, que es algo que ya nos ha pasado y vemos los médicos y los pacientes cómo disminuyen nuestras herramientas para controlar la enfermedad, pues en ese caso, por supuesto que seguiremos haciendo lo mejor que podamos con las medicaciones que tenemos disponibles, pero hago el llamado a que analicemos mejor desde las aseguradoras y las farmacias la calidad de los medicamentos que brindamos y la posibilidad de tener varias marcas de medicación disponibles, que los pacientes sigan con la marca que están tomando y vamos a evitar muchas complicaciones y sobrecostos al sistema de salud innecesarios, prevenibles y evitables simplemente con no hacer ese cambio constante de marca. Y en los pacientes, un último mensaje: consulten los posibles cambios de medicación de sus medicamentos antiepilépticos con sus médicos. Como les digo, cada caso es diferente y si en algún momento no consiguen la marca que siempre han tomado, tomen el medicamento que hayan conseguido, porque sí es muchísimo peor no tomar ninguna medicación. Suspender un medicamento siempre es peligroso, no lo suspendan. Gracias por quedarse hasta el final del video, dale like, suscríbete y comparte con todos aquellos a quienes creas le puede ayudar. Déjanos tus comentarios, lo que piensas al respecto, tu opinión sobre el tema. Estaremos leyendo los comentarios y así todos nos escuchamos y aprendemos. Nos vemos en el siguiente video.